USACH, también doctorado en Ciencias Económicas, experto en políticas públicas, el profesor Gonzalo Marner. Saludos, profesor, en este aniversario 171 del USACH. ¿Cómo está? Muy bien, pues, muy contento de un nuevo aniversario de nuestra universidad. Sí, pues. Oiga, profesor Marner, ¿sabe qué? Yo creo que hay una confusión muy grande en el sentido de qué podemos entender de clase media. Bueno, se dijo durante mucho tiempo que Chile era un país de clase media, bajamos la pobreza del 40 al 8%, pero no sabemos realmente qué se define en sí como clase media. ¿Usted tiene algún rango, por ejemplo, para definirlo en sueldos? Bueno, mire, usted sabe que hay una autopercepción y hasta el actual presidente de la República, con una fortuna de 3.000 millones de dólares, Dice se autocalificó una vez de ser miembro de la clase media. Sí. Y gente a veces con ingresos muy modestos también se considera la clase media. De manera que suele ser usado en el espacio político este concepto de manera un poquito imprecisa, por decirlo menos. Luego, yo diría que hay varios criterios, pero yo me quedo con el de la OCDE, ¿no es cierto? Ya. Que hace una serie de parámetros comparativos, y entonces ahí tenemos una clase media que es entre 40 y 50% de la población. Y luego tenemos un estudio del Banco Mundial también, donde la cifra es un poco más alta. Yo creo que deberíamos considerar, sin embargo, mi opinión, Sí. es que cuando se hacen los estudios de ingresos de las personas, básicamente la encuesta CACEN, que se hace cada 2 o 3 años, y se hace una distribución por deciles, ¿verdad?, de la población. Se divide en 10, ¿cierto?, el número de familias. Yo tengo la idea de que una buena manera de captar el tema es el 1 y el 10% más rico, el 40% más pobre y el 50% que está entre el 10% y el 40%. Ya seguramente lo que nos están escuchando quedaron bien confundidos, pero en el fondo, digamos, para simplificar, más o menos la mitad de la población, que no es ni la más pobre ni la más rica, se puede considerar de clase media. ¿Qué ingresos son esos, más o menos? Sí, yo creería, para precisar, ese sobre 40%, o ese 40%, de ahí para arriba, ¿cuánto gana hasta cuánto más o menos, que es lo que está antes del 10% más rico? ¿Entre qué ingresos estamos hablando? Bueno, no hay, como usted sabe, cifras actualizadas. Entonces, yo lo que le puedo mencionar es lo siguiente, que lo que el gobierno actualiza Sí. periódicamente son las cifras de pobreza, digamos. Entonces, el promedio de los miembros de una familia es de 3,1 personas según el censo del 2017. Y entonces una familia típica de 3 personas, para que no esté en pobreza, tendría que tener un ingreso de 370.000 pesos al mes. 368.639 exactamente. Entonces yo le podría decir, ¿no es cierto?, que el rango de la clase media es aquella gente que tiene más que estos ingresos familiares de 370.000 pesos y que tiene menos de esa cifra multiplicada por 4. Es decir, del orden de 1,5 millones de pesos. Ya, perfecto. O sea, igual estamos hablando de personas que tienen alta diferencia entre sí, pero igual todas en un gran grado de vulnerabilidad, porque quienes pasan de recibir 450.000 pesos a recibir 1 millón de pesos, también son personas que empiezan a endeudarse de una manera más significativa en cosas que considera vital, como por ejemplo un crédito hipotecario o la educación de sus hijos e hijas. Claro, y agreguemos, si usted quiere, también el tema del seguro eventual de salud privado, claro, que es otra dimensión, ¿verdad? Entonces, en materia de salud, de educación, de vivienda, hay, digamos, una fuerte sensibilidad
planteémonos la situación. La pérdida de empleo de un miembro de la familia genera en este segmento que estamos mencionando una inestabilidad económica profunda, incluso eventualmente una catástrofe económica. Ahora, si no es uno, sino que son dos miembros de la familia, o todos los miembros de la familia que pierden el empleo, entonces la situación se torna francamente grave. Sí, fíjate, justo ayer estaba viendo un noticiero de Chilevisión y mostraban, Marcelo, y profesor, a un matrimonio con el que estaban esperando el anuncio presidencial. Y cuando terminaba el anuncio, le preguntaban a la pareja qué pensaba. Y me dio mucha pena porque el padre, por ejemplo, decía lo que usted mencionaba. Decía, quizás esto le puede servir a una persona que está con trabajo. Pero aquí mi señor y yo estamos hoy con trabajo. Y son personas que se veían de clase media, no situación vulnerable, ¿ah? Y la madre decía, me da mucha pena por mi hija, porque mi hija no tendría que endeudarse. Yo quiero que mi hija estudie para que sea feliz. Y resulta que se va a tener que endeudar ella con un CAE, siendo que educarse debiera ser un derecho de ella. Y lo planteaba con una lágrima que se le caía de un ojito, dando mucha pena porque esa es la sensación, y a eso me refería cuando hablaba con Marcelo delante, de la emoción que surge en las personas cuando se anuncia un plan que le habla de deudas y créditos. Pero ahora queremos su reflexión respecto de este plan. ¿Tiene aspectos positivos, algo esperanzador en ese grupo de personas que, como dice usted, lo está pasando tan mal? Bueno, mire, yo creo que es importante que tomemos conciencia de las propias cifras oficiales respecto a la situación económica. Fíjese usted que se han perdido hasta mayo, según el dato del INE más reciente, 1,5 millones de empleos. Si hacemos una proyección hacia junio, probablemente estamos en los 2 millones de empleos perdidos en virtud de esta crisis que es tanto sanitaria como económica. En ese sentido, un universo de ese tipo abarca a personas que son, claro, a veces de asalariados con sueldos muy bajos, incluso, claro, muchas personas que se desenvuelven en empleos informales. De hecho, la caída es mucho más fuerte en lo que se llama trabajadores por cuenta propia, ¿no es cierto?, en las estadísticas del INE. Pero aquí hay mucha gente de clase media, tal como la estamos definiendo, digamos. Ya sea porque son personas que trabajan por cuenta propia o porque son asalariados y tienen unos ingresos en los rangos que mencionaba. Para simplificar, digamos, ¿no es cierto?, del orden de 500.000 pesos y 1,5 millones de pesos. Pues bien, en este contexto, el presidente de la República ayer planteó un plan, en fin, se presenta como un plan para la clase media, de protección para la clase media, pero yo lo califico como un plan de endeudamiento de la clase media, porque por lo menos dos de las medidas, digamos, son medidas, bueno, en el fondo tres, digamos, de las medidas son medidas que incrementan el endeudamiento. El endeudamiento en Chile es parte de las familias, de los hogares, es parte constitutiva del modelo neoliberal que nos rige. La posibilidad de acceder a un cierto número de bienes, sobre todo de bienes durables, por parte de muchas familias, está dada por su endeudamiento. Y ese endeudamiento, según las cifras que se conocen, va creciendo año con año y representa hoy por hoy una proporción muy elevada de la población. No menos digamos, el endeudamiento representa no menos del 80% del PIB. Esta es una cifra extremadamente alta, pero sobre todo creciente en el tiempo, incluyendo el año pasado. Y esto hace entonces que cuando se le dice a la gente, mire, si usted tiene un problema hoy día, endeúdese con un tope de 2,6 millones para hasta un 70% de los ingresos que usted tiene, ¿no es cierto?,
para los que reciben ingresos sobre 500.000 pesos mensuales antes de la crisis y que pueden acreditar una caída significativa, y que esto beneficiaría a 605.000 personas en 4 cuotas mensuales con tasa de interés de 0%, un año de gracia y 4 años para pagarse. Pues bien, estamos hablando de un universo probablemente restringido, 600.000 personas es mucha gente, claro, y qué bueno, pero esas personas ya tienen una deuda muy probablemente muy importante. Si esto permitiera, con estos recursos, pagar deudas previas a tasas de interés más altas, yo creo que sería súper bueno. Pero no parece ser el caso, digamos, porque aparece aquí, ¿no es cierto?, que tienen que acreditar una caída significativa de ingresos. En fin, por tanto, la gente tendría que consumirse antes que reestructurar su deuda. De manera tal, entonces, que es un universo más bien pequeño y consiste en decirle a la gente que se endeude más de lo que está. Entonces, no me parece adecuado. Postergar el pago de los créditos hipotecarios, que es la segunda medida, ¿no es cierto? Bueno, se dice por 6 meses, pero no nos olvidemos que ya se anunció aquello de que, con un acuerdo con los bancos, en fin, que los bancos están disponibles para reprogramar 3 cuotas del crédito hipotecario. Entonces esto sería por 3, no por 6, fíjense, serían 3 adicionales, con una garantía estatal. Y eso significa, bueno, el 100% de 6 dividendos o el 50% de 12 dividendos. Pero claro, de nuevo, para los que tienen un compromiso con una primera vivienda y con un valor menor a 8.000 UF, y sean jefes de hogar desempleados o con contrato suspendido. O sea, esto es válido para ese universo solamente. Profesor. Pero también dice, claro, como independientes con caída significativa de ingresos. Ahí no hay una estimación. El punto es el siguiente. También, yo creo que puede ser un alivio bien importante para muchas familias poder postergar el pago del dividendo, ¿verdad? La pregunta es si en 6 meses más las personas van a poder recuperar el pago normal, y si acaso, ¿no es cierto?, esto no les va a significar, claro que les va a significar prolongar, ¿no es cierto?, su crédito hipotecario en el tiempo. Pero sobre todo una pregunta es, una persona que está cesante, que esa es la característica, ¿no es cierto?, que se está planteando, en 6 meses más va a tener trabajo, ¿no? Y ese es el drama. Yo creo que vamos a perder de los 3 millones de empleos. Chile crea en buenos años entre 100 y 150.000 empleos al año. Así que ustedes hagan el cálculo acerca de cuántos años vamos a tener que pasar, ¿no es cierto?, antes de que se recuperen los niveles de empleo anteriores al mes de marzo del año 2020. Son como 15 años, ya llevamos profesor. 1 millón de empleos perdidos. ¿O no? Son como 15 años. Que el supuesto de esto es lo complicado. Entonces, con el tema del subsidio del arriendo, que sí me parece una buena idea, pero yo lo extendería como subsidio también al dividendo para un universo de personas. Estamos conversando con Gonzalo Manner, académico de la Universidad de Santiago y experto en políticas públicas. Gonzalo, me gustaría preguntarle si el Estado tenía otro tipo de herramienta para haber destinado plata desde el Estado a esta clase media en vez de deuda. Inyectar recursos nomás. O sea, claro, si es que hay holgura fiscal, si es que hay plata para, no sé, para pagarle el crédito hipotecario a la gente. Claro, no hemos hablado del CAE, ¿no es cierto?, que como universidad nos afecta. Pequeño paréntesis, esto no haría más que ampliar, digamos, el endeudamiento de nuestros estudiantes, lo que no me parece una buena idea. Bueno, evidentemente, y ustedes apuntan muy bien, que la política alternativa debiera ser un aporte de recursos. Miren, aquí yo les voy a hacer un razonamiento de economista, entre comillas, porque todos podemos hacer, y no se necesita ser economista para eso, hacer un análisis de justicia social, o de apoyo a los que hoy día viven una situación muy difícil. Pero el punto es el siguiente: no es solo apoyar, que tiene sentido hacerlo, a los que hoy día tienen problemas, sino que también tiene un sentido macroeconómico. Si usted deja que caigan bruscamente los ingresos porque las personas pierden el empleo, o porque tienen suspendido el contrato, o porque tienen una disminución de las horas pactadas de trabajo con el empleador,
Pues entonces lo que tenemos es una disminución de ingresos de la familia, es decir, una disminución de la demanda de consumo, y al tener una disminución de la demanda de consumo, entonces va a haber más personas que van a perder su empleo, y entonces se desencadena lo que ya desgraciadamente está pasando, que es un círculo vicioso recesivo, que en este caso se está transformando en un círculo vicioso depresivo. Mantener los ingresos a una gran cantidad de personas no solo es algo de justicia, sino que es además eficiente económicamente. Yo soy de los que venimos sosteniendo desde marzo, pero son mucha más gente, muchos más economistas, los que venimos sosteniendo que es clave frente a este choque de oferta. O sea, como hay que hacer restricciones sanitarias, se deja de producir, ¿verdad? Lo que no debe ocurrir es que se deje de distribuir ingresos, porque si, por una parte, la gente no puede mantenerse en la casa para contener la pandemia, para protegerse, si es que no tiene ingresos. Pero además, macroeconómicamente, si hay una caída brusca de ingresos, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber más cesantía más allá de las restricciones sanitarias. O sea, vamos a agregar a una crisis sanitaria una crisis económica. El punto, la gran pregunta es, ¿verdad?, y es la que ustedes me hacen, bueno, ¿está o no en condiciones el país de hacer lo que estamos planteando? Mire, yo he hecho algunos cálculos. Un ingreso familiar de emergencia por 3 meses que entregue un nivel de ingreso que sea a lo menos del nivel de la línea oficial de pobreza, 170.000 pesos por persona, 500.000 pesos para una familia de 4 personas. Pues bien, esa búsqueda de apoyo tendría un costo del orden de $4.000 millones, pero si agregamos un subsidio de desempleo, ya no el seguro de desempleo donde la gente se come lo que fue acumulando. Esto no tiene que ver con la situación normal de situaciones de desempleo. Esto es una crisis brutal que no es atribuible por lo demás para nada a las personas. Lo que corresponde es que haya un subsidio de desempleo que abarque para el grueso de las personas el 90% del salario previo y también del ingreso previo de los independientes, y para los sueldos e ingresos más altos solamente un 70%, y esto tendría un costo del orden de $6.000 millones. De manera tal entonces que, en mi opinión, debiera considerarse esa magnitud. Le estoy hablando de $10.000 millones, lo que hay que agregar unos $3.000 millones de apoyo al FOGAPE y al mecanismo, ¿no es cierto?, de mantención de créditos para las pymes. Pero en apoyo directo a las personas, contraste esta cifra de $10.000 millones que le estoy mencionando con los $21.000 millones de reservas fiscales que existen, que a abril existían, ¿no es cierto?, en las cuentas del Estado chileno, y contrástelo esto además con los del orden de $3.000 millones más para compras militares. Entonces, no es que estemos planteando esta idea de tirar la casa por la ventana, de gastarse todos los cartuchos. Estamos hablando de la idea de dar un apoyo ahora para que las personas no queden desguarnecidas, para que puedan estar efectivamente en sus casas para protegerse vía cuarentena de la pandemia, sino que además para que no se derrumbe la economía. Y es lo que el gobierno no ha querido hacer con esta teoría. Fíjense que lo anunciado por el presidente de la República el domingo es el 7º paquete de anuncios, el 7º paquete de anuncios. Ya pues, profesor Gonzalo Manner, académico de la USACH, conversando con nosotros sobre estos anuncios del gobierno del presidente Piñera. Que le vaya muy bien, muchas gracias por su tiempo, un abrazo. No, un abrazo, veo que no los dejé muy contentos, muy alegres. Bien triste lo dejó, ya pues. Sabemos, porque en realidad era por si acaso. Era por si acaso. Si hay algo bueno. Claro, pero en realidad la gente ya no es tonta. No es que la estén engañando, sino que sabe que no se están poniendo en su lugar y que las políticas públicas no solamente están lejos de lo que muchos economistas han recomendado, hablando de macroeconomía, sino que están lejos de conocer la realidad de las personas. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Gracias a usted. Que esté bien, chao. Oye, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, también en radiosach.cl, los comentarios también que nos hacen llegar, así que los leemos a la vuelta, ¿te parece? Los leemos en un ratito, pues claro. Sí, pues ya, son las 12:40, hacemos un alto acá en Estación Central.